Ahora vamos a hablar de la hemodinámica de una sola nefrona. Mi nombre es Francisco Lozano y vamos a hablar de qué depende de que exista esto que llamamos filtrado. Ya habíamos hablado hasta ahorita que la sangre llega por la arteriola aferente, luego pasa a los capilares glomerulares y de ahí pasa a la arteriola eferente y cierto porcentaje antes tuvo que haber sido filtrado. Pero ¿de qué depende que la sangre se filtre? Bueno, para que la sangre se filtre, ¿sí? Para que ese volumen se filtre, ese volumen debe ejercer una presión. Entonces, ¿de qué depende cuánta presión haya para facilitar el filtrado? Pues depende de cuánto volumen hay aquí. Y vamos a decir, y bueno, ¿qué determina cuánto volumen hay en determinado tiempo en ese lugar que facilite que haya una presión y esa presión facilite el filtrado? Bueno, está determinado por la resistencia de la arteriola aferente y la arteriola eferente. Vamos a empezar por el ejemplo más simple, que es la constricción de la arteriola eferente. ¿Qué va a pasar si disminuye el radio de la arteriola eferente? Imagínense que se vasoconstriñe, ¿sí? Que se constriñe esta arteriola. ¿Qué va a pasar con la sangre que llega aquí? ¿Dónde se va a atorar? Bueno, la sangre va a llegar, por la arteriola aferente, después va a llegar aquí a los capilares glomerulares, ¿verdad? Pero va a ser más difícil que pase por esta resistencia. Por lo tanto, ¿dónde se va a estancar la sangre? ¿Dónde dice aquí? En la arteriola. ¿Dónde se va a estancar la sangre cuando aumente la resistencia de la arteriola eferente? Bueno, se va a estancar en los capilares glomerulares y se estanca ahí. ¿Qué va a hacer? Va a haber más volumen que ejerce más presión y por lo tanto va a facilitar la filtración. Entonces, si hay constricción de la arteriola eferente, ¿qué le va a pasar a la presión hidrostática de los capilares glomerulares? Va a aumentar. Bueno, seguiremos con el caso número 2. En el caso número 2 vamos a dilatar la arteriola eferente. Entonces nos vemos al dibujito. Y ahora vamos a dilatar la arteriola eferente, ¿sí? Vamos a borrar un poquito aquí de la arteriola eferente y la vamos a dilatar. Es decir, vamos a incrementar su radio, ¿verdad? Entonces incrementamos su radio. ¿Qué le pasa a la resistencia? Disminuye la resistencia. Por lo tanto, la sangre va a llegar aquí por la arteriola aferente, va a pasar aquí por los capilares glomerulares, pero ¿para dónde va a pasar con preferencia? ¿Va a filtrarse o va a irse de largo por la arteriola eferente? Bueno, como vemos, la sangre va a irse a donde hay menos resistencia. ¿Y donde hay menos resistencia? Por la arteriola eferente. Y por lo tanto, la sangre va a pasar más fácil a los capilares peritubulares. Entonces, la sangre llega por la arteriola aferente. Ese volumen dura poco tiempo. ¿Dónde? En los capilares glomerulares y rápidamente pasa hacia la arteriola eferente y hacia los capilares peritubulares. Entonces, aquí, ¿cuánto volumen va a haber aquí? Bueno, disminuye el volumen, por lo tanto disminuye la presión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la sangre no se queda mucho tiempo en los capilares glomerulares. Entonces, ¿qué le pasa a la presión hidrostática cuando dilato la eferente? Disminuye. Bueno, ahora vamos a constriñir la arteriola aferente. Este es un escenario un poquito distinto. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar aquí? Estamos disminuyendo el radio de la arteriola aferente, por lo tanto, si disminuye el radio, ¿qué le pasa a la resistencia? Aumenta la resistencia, entonces ¿cuánta sangre va a llegar aquí? A los capilares glomerulares va a llegar menos volumen, por lo tanto, ¿qué le va a pasar a la presión? Disminuye la presión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sangre, el volumen, se va a quedar estancado en esta zona. ¿Ok? ¿Qué le pasa a la presión hidrostática? Disminuye. Y ahora vamos a ver dilatación de la aferente por último lugar.
Vamos a hacer el caso muy similar al que habíamos dicho hace rato, pero ahora de la aferente. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué le pasó a este radio? Aumentó el radio. ¿Qué le pasa a la resistencia? Disminuye la resistencia, por lo tanto va a ser más fácil que llegue volumen, ¿sí? Y entonces va a haber más volumen que llegue, ¿sí? Pero el radio de la arteriola eferente se mantiene constante, por lo tanto llega mucho volumen, pero va a salir a la misma velocidad de antes. Por lo tanto, llega mucho, pero no sale más rápido, ¿verdad? Llega mucho, pero sale a la misma velocidad que antes. Llega mucho, pero no sale más rápido. Entonces, cierto volumen extra se está acumulando aquí. Si aumenta volumen, aumenta la presión. Muy bien. Aumenta la presión hidrostática del capilar glomerular. Entonces, hemos visto 4 ejemplos de qué determina la presión hidrostática del capilar glomerular. Pero ahora vamos a hablar de flujo plasmático renal. Y entonces, flujo plasmático renal es la cantidad de sangre que pasa por el riñón en una orina de tiempo. Si habíamos hablado, pero escucharon una palabra clave que dice, ¿verdad? Riñón. No dice nefrona, dice riñón, ¿verdad? Entonces, flujo plasmático renal es la cantidad de sangre que pasa por todo el sistema por unidad de tiempo. Entonces, si ahora hay algunas resistencias aquí que se están alterando, ¿qué le va a pasar al flujo? Bueno, recordemos la fórmula de flujo, que es igual a diferencia de presión sobre resistencia. Y entonces van a decir, bueno, es que hay dos resistencias en lugares diferentes. Ah, pero es que esta es la resistencia de todo el sistema. Todo el sistema. Todo el sistema. Entonces, ¿qué le pasa en el escenario 1 a la resistencia del sistema? Muy bien, aquí aumenta la resistencia, ¿verdad? ¿Qué le va a pasar al flujo entonces? Disminuye, muy bien. Excelente. ¿Qué le pasa a la resistencia de este sistema? Disminuye la resistencia porque dilatamos esta, ¿verdad? Ok, ¿qué le va a pasar al flujo? Aumenta. Oye, en el siguiente escenario, ¿qué le pasa a la resistencia del sistema? Ahora no aumentó la resistencia de la arteriola eferente, pero aumentó la resistencia de la arteriola aferente. Pero estamos hablando de la resistencia de todo el sistema. Por lo tanto, si aumenta la resistencia en cualquiera de las dos arteriolas, ¿qué le va a pasar al flujo? Muy bien, disminuye. Y cuando dilato la aferente, ¿qué pasa? ¿Qué le pasó a la resistencia del sistema? Disminuyó la resistencia, y si disminuyó la resistencia, ¿qué le pasa al flujo? Aumenta. Entonces, hasta ahorita vimos un pequeño repaso de cuál es el efecto de la constricción y dilatación de la arteriola aferente y eferente sobre la presión hidrostática de los capilares glomerulares y el flujo plasmático renal. En el siguiente video veremos cómo esto se integra para determinar un valor de que no hemos hablado todavía, que se llama tasa de filtrado glomerular. Muchas gracias por su atención.